Doy buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente. Les habla Facundo Molina. Para los que no me conocen, soy el director de Molefex, una organización que se dedica a la formación, capacitación y trading en mercados financieros. Desde el año 2005 venimos formando y capacitando personas en el desarrollo del análisis técnico fundamental en idioma de habla hispana. He tenido la suerte de visitar varios de los países que estoy leyendo en este momento y gran cantidad de las ciudades en los últimos años. Y siempre es un gusto poder compartir ¿cómo se llama? Y no solamente opiniones, sino información respecto al mercado financiero. En el día de hoy, en un webinario más bien desde el punto de vista teórico-práctico, con una metodología diferente vamos a utilizar en la jornada de hoy, vamos a tratar de hablar de la detección y operatoria a partir de las zonas de equilibrio en los mercados financieros. Es una sesión, suelo comentarles más o menos cómo lo organizamos. Vamos a dividirla en principio en una parte teórica y una parte práctica. Vamos a hacer una pequeña introducción de las diferentes herramientas que nos brinda el análisis de mercado sobre las zonas de equilibrio y luego vamos a ir directamente a los gráficos y vamos a trabajar con diferentes activos para detectar estos tipos de zonas de equilibrio y obviamente tratar de tomar decisiones de operatoria en las mismas. Bien, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, les pido por favor lo agreguen ahora, así ya directamente nos metemos de lleno a la sesión del día de hoy. Bien, veo varias preguntas que me están haciendo respecto a la operatoria de la plataforma. Les agradezco en principio o bien me las envíen al correo info@molefex.com. ¿Sí? Debajo está también nuestra página web, pueden hacernos cualquier consulta que se aleje quizás del tema de hoy. No es que no la quiera contestar, sino que lejos de eso quiero tratar de mantener el desarrollo del webinario y tratar de que me alcance el tiempo para poder aprovechar la sesión con el objetivo planteado tanto desde el punto de vista teórico y real. Bien, si les parece así, entonces, y si me están escuchando claramente, como decían, vamos directamente al webinario y van a ver que van a empezar a cambiar las pantallas. Hoy hablamos de las zonas de equilibrio, cómo detectarlas y operarlas. Antes de, o mejor dicho, mientras le pregunto a ustedes si ya saben qué son las zonas de equilibrio y si se animan a responderme, tiene la sección de preguntas para hacerlo, voy a comentarles la importancia de estas zonas. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de los principios de Dow, de los fundamentos del análisis técnico y estuvimos presentando sesiones que están grabadas en nuestro canal, lógicamente, la importancia de estos niveles y estas zonas de equilibrio. Y mientras algunos me dicen no sé qué es, de qué manera, bueno, les voy a ir ayudando, ¿sí? Para que vayan conociendo. En estos webinarios anteriores estuvimos hablando de algo muy importante que son los movimientos del mercado, tratar de entenderlos, calificarlos, clasificarlos, quise decir, y a partir de su detección, su diagnóstico, ver qué herramientas tenemos nosotros para poder tomar decisiones, obviamente de acá a futuro. Los mercados, ni más ni menos, y para hacer un breve resumen, se mueven por tendencias, ¿sí? O mejor dicho, en forma direccional, para ser más claro y más preciso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que suben o bajan. Y dentro de esas subas o bajas hay momentos que lateralizan. Entonces, tenemos a modo de clasificación un movimiento direccional a la suba o a la baja, claramente lo visualizamos en gráficos, o un gráfico que no nos dice para dónde está yendo porque vemos que sube y baja. Esas zonas son claramente zonas de consolidación. Y esas zonas de consolidación, a nuestro entender, desde el punto de vista técnico, las llamamos zonas de equilibrio. ¿Qué son las zonas de equilibrio? Cuando veíamos economía en el secundario, seguramente nos decían que cuando la oferta se equipara a la demanda, ¿sí? Es una zona de equilibrio, graficábamos un punto. Dicho de otra manera, cuando hay un montón de personas que quieran comprar, el precio sube de determinado activo hasta que del otro lado los vendedores dejen de vender. El comprador deja de comprar porque es caro y el vendedor, ¿sí? Hasta determinado precio vende y ya después deja de vender.
En esas zonas de equilibrio donde la oferta se equipara a la demanda, no son no más ni menos, ¿sí?, que desde el punto de vista técnico los traders llamamos zonas de soporte o zonas de resistencia. No es más ni menos que el mismo concepto. Son niveles donde el precio se detiene, donde suele detenerse. Traten de quitar la palabra siempre. ¿Por qué? Porque estamos en mercados con incertidumbre. Acá la certeza se deja de lado. Entonces, nos movemos con probabilidades. Y dentro de esas probabilidades hay veces, ¿sí?, que se detiene el precio y hay algunas veces que continúa. ¿Y de qué manera podemos ser más precisos en qué veces sí, qué veces no? Con las probabilidades. Y las probabilidades existen, y créanme que en mercados como el de monedas, los índices más importantes, algunos de los commodities también más fuertes, créanme que el índice y el ratio de probabilidad es muy alto, mucho más alto del que se imaginan. Tanto más alto que les animo a ustedes a hacer sus propios estudios, en trabajar con su propia experiencia, porque en base a ella van a encontrar las probabilidades, y cuando encuentren las probabilidades son las que le darán la fortaleza para tomar decisiones. Bien, antes de pasar a la siguiente filmina, acá me decían, son las zonas gatillo para abrir una operación, me decía Marcelo. Ni la zona gatillo, la zona trigger, que se conoce en el momento donde uno debería comprar o vender, puede ser en cualquier momento. Zona trigger implica cuando me da la señal mi sistema para entrar al mercado y o para salir. En general se conoce para entrar. Y puede ser dependiendo del método que uno tenga. Uno puede operar en tendencia, contra tendencia, en un rebote, en una zona de consolidación. Acá las zonas de equilibrio son claras y sencillas. Es una forma muy linda, muy práctica y muy pedagógica de comprender el mercado. Son zonas donde el precio suele detenerse. La razón la explica la psicología de masas. Uno compra hasta que le parece caro y punto. Esta es la realidad. Los mercados lo mismo, ¿sí? Ese precio nosotros vemos en un gráfico, en un eje de ordenadas y abscisas X e Y, sube, sube, sube y por alguna razón se detiene en un determinado nivel. En ese determinado nivel que se detiene, ¿sí?, es porque hay una gran cantidad de compradores y ya le parece caro seguir comprando. Punto. No hay mucha más vuelta. Busquemos términos simples, sencillos y que sean prácticos. Bien. Leo algunas preguntas que me van haciendo en el medio. Acá me hablan de qué son las lateralidades. En realidad, en las zonas de equilibrio se presentan las lateralidades o los movimientos en ida y vuelta. Ahora los vamos a ver. Puede que suceda en un rango horario, no, sucede en horas, sucede en minutos, sucede en gráficos diarios, claramente. Acá me suman los puntos pivots. Bien, excelente. Los puntos pivots son una forma de medir la zona de equilibrio a través de una fórmula matemática que incluye máximos, mínimos y cierres para no complicarlos. Y en esa fórmula matemática que me va a dar un precio, ¿sí?, estamos hablando de que tiene mucha incidencia los máximos, los mínimos y los cierres. Y créanme que por algo el precio cierra, genera un máximo y un mínimo en zonas de equilibrio. Y es una forma también de detectar los soportes y resistencias en este momento, como se dicen, fijos. Hay soportes y resistencias dinámicos y soportes y resistencias horizontales o estáticos. Eso quería decir. Entonces, también los puntos pivot, para que aquellos que no lo conocen, se lo dejo de esta manera como forma de introducción, había una alternativa. Hay una gráfica, ahí vamos, dame un ratito, Claudia. Déjame introducir el primero de los tres conceptos que quiero regalarles a ustedes, en donde a nosotros nos permiten detectar las zonas de soporte y las zonas de equilibrio. Bien. Operando con soportes y resistencias. Recién les decía que es un soporte y resistencia, y no es ni más ni menos una zona donde la oferta se equipara con la demanda, donde las compras se equiparan con las ventas. Se las conoce como esas zonas laterales, horizontales, líneas horizontales, donde el precio se ha detenido en algún momento y se vuelve a detener. Tomo recién a alguien que me hablaba de los puntos pivots. Si uno ve las fórmulas para trazar un punto pivot, va a encontrar que aparecen cierres, precios de cierre, precios de apertura, precios de cierres, máximos y mínimos. Entonces, son zonas
donde el precio se detuvo en el cierre, en el máximo y en el mínimo. Y esas zonas, cuando uno la encuentra en gráficos mensuales, semanales, diarios, horarios, y cuanto mayor ocurrencia tiene, o sea que mayor cantidad de veces tiene, más fuerte es. Todo nivel de precio por encima al actual, que ha marcado máximos, mínimos, cierres, se llaman zonas de congestión, se la conoce resistencia. En el mismo caso, por debajo del cierre actual, se lo conoce como soporte. Bien, en este momento no hay gráfica, sino lo que estamos viendo en este momento es la parte teórica, donde podemos ver, ¿sí?, cómo zonas que se han detenido los precios en el pasado vuelven a ser respetadas en el presente y futuro. ¿Me siguen? Bien, excelente. Ahora vamos a ir directamente a los gráficos. Acá me preguntan de la libra, ¿sí? Por ahí podemos empezar directamente con esto. Porque lo que quiero hacer es una clase altamente práctica. Conceptos simples y sencillos, pero meternos directamente en la parte práctica. Bien, y para eso me hablaban de la libra, pues vamos directamente a la libra y dejo abierto, ¿sí? Vamos a borrar todo lo que tengo aquí y vamos a irnos a la historia, vamos a irnos a la libra, a gráficos de antaño, ¿qué quiero decir? Estamos en este momento en la apertura del mes de abril, pero estamos observando en este momento en lo que demuestra el gráfico de la libra dólar mensual desde 1998 al 2019, en el gráfico, en gráficos de velas, las negras son bajistas, las blancas alcistas, también lo observamos el día anterior. Pero vamos a tratar de aplicar este concepto de soportes y resistencias, en este caso las conocidas como estáticas o líneas horizontales. ¿Y de qué manera? Fíjense, y vamos a analizar, hay zonas donde el precio ha respetado varias veces, ¿sí? Varias veces la zona. Y trazo esta primera zona porque empiezo del lado izquierdo hacia el derecho y me fijo que allá por el año 99, la zona de 1.3991 nos parece carísimo porque estamos en 1.23, pero Libra yo la empecé a operar por allá por el 2002, por el 2003, la había visto siempre por encima de 1.60, 1.65, entonces esto me parecía de alguna manera inexistente. Pero fíjense como en el año 99, exactamente en septiembre, en el 2000, en noviembre, luego más adelante en julio del 2001 y posteriormente en noviembre del 2001 y en enero del 2002 y luego nuevamente en febrero del 2002, 5 meses seguidos donde el precio intentó quebrar a la baja a este nivel, formó mínimos, los rechazó y subió y cambió la dirección. Dicho de otra manera, desde los mínimos hasta los cierres, entre 1.3990 y 1.4160 se ven cierres y algunos otros mínimos. Estamos viendo una franja de soportes. Soportes porque el precio venía por encima, tocaba y no lo podía vulnerar. Luego cambió la dirección y subió, volvió a caer y fíjense cómo ninguno de los 3 meses, más allá que generó mínimos que los vamos a considerar, estamos hablando en el 2009 en enero, en febrero y en marzo, pudo cerrar un mes por debajo de estos niveles. Claramente acá nos encontramos con una importante zona de congestión. Después formó mínimos, claro que sí. Y los rechazó, volvió a subir. Y cuando vuelve a caer, por alguna razón el mínimo quedó muy cerca de esa zona de congestión que yo les mencionaba. Y vuelve a subir, y vuelve a subir, y cuando vuelve a caer, nuevamente los cierres están muy cercanos a ese 39, 80, 90, después véanlos ustedes. Volvió a subir, cae, quiebra, acelera, y cuando vuelve a subir nuevamente, respetan las zonas de máximos 1.4160, 1.4180, en 4 meses seguidos. Estamos hablando de los meses de 2018, enero, febrero, marzo, abril, y vuelve a caer. Esto se les conoce como zonas de resistencia y soporte. Cuando el precio está por encima es soporte, cuando el precio está por debajo es resistencia. Esto es un fiel concepto de que el mercado tiene memoria y que la historia se repite, según nos dice nuestro querido Charles Dow, padre del análisis técnico. Voy a ver algunas de las preguntas y dudas, así puedo avanzar.
Acá me pregunta Denny si puedo mostrar nuevamente la plantilla anterior. Me imagino que estabas preguntándome, bueno, de aquí, donde hablábamos de zonas previas de precio, que consideran soportes, por encima resistencias, ni más ni menos cuando está a la baja, cuando está al alza. Es un gráfico simple y sencillo, pero cuando uno lo ve en gráficos en tiempo real y empieza a detectar esas zonas, niveles de precio, ve cómo de alguna manera lo que les decía recién, que la historia se repite, que el mercado tiene memoria. Este principio es muy fuerte, muy potente. Recién marqué unas zonas fuertes, importantes desde el punto de vista mensual e histórico de la libra esterlina. Acabo de marcarles una zona entre 39.90, 1.40, zona de soporte, resistencia psicológico, y 1.41.60, que fue muy respetada de muchos años. Hoy es una resistencia que está por encima de los precios actuales, por eso ahora quiero ir un poco más avanzando y trazar las zonas de soporte y resistencia más cercanas. ¿Por qué? Porque hay varias, porque las estamos trazando en meses, pero a nosotros nos interesa cuáles son las próximas zonas de equilibrio para los próximos días, las próximas semanas y las próximas horas. Y una vez que las detectamos, ¿para qué nos sirven para operar? Ese es mi objetivo en el día de hoy. Leo 2 o 3 preguntas y vuelvo al gráfico. Me preguntan, ¿podrías dar ejemplo de soportes y resistencias dinámicos? Me pregunta Ricardo, sí, en el siguiente tópico. Dame un ratito más. Fabricio me dice, ¿el mínimo de la penúltima vela se podría romper? La realidad es que no conozco soporte de resistencia que no haya sido roto. En algún momento los soportes de resistencia son rotos. Pero tengan comprendido y traten de entender el movimiento de los precios a partir de la psicología de masas. Si el mercado está en suba y está por toparse o por alcanzar un nivel de resistencia o soporte, dependiendo si está a la baja o al alza, es muy probable que el primer intento lo respete, que se detenga. No quiere decir que lo pueda romper de primer nivel, pero la probabilidad más alta es que lo rebote, que haga una corrección y haga un segundo impulso para tratar de romperlo. Ese segundo impulso, ahí toma más probabilidad de quebrar esa zona, y si rebota nuevamente en esa zona, ya tiene un doble intento. Los dobles intentos, también dice Charles Darwin en su teoría, es el principio de confirmación, el cual avala gran cantidad de los patrones de cambio de tendencia, ¿sí? Un doble techo, un doble suelo, después a partir de ahí más, un gancho, bueno, hay varios que se conocen, no los quiero complicar, pero en realidad ya hay dos intentos, empieza a incrementar la probabilidad de cambio de tendencia. Pero claramente, cuanto más intentos haya de quebrar una zona de equilibrio, y si es quebrada, la velocidad de continuación de tendencia es mucho mayor. Por el contrario, todo intento de querer romper, quebrar un nivel que no puede continuar, nos muestra un movimiento en sentido contrario. Cuanto más intentos, más fuerte. Bien. ¿Cómo decido para marcar los soportes y resistencia? Me pregunta Oscar. Ahora vamos a trabajar en tiempo real con la libra. Un ratito más. En la gráfica se está viendo cuál sería la línea de resistencia. Bien. Líneas de resistencia, Wilton, son todas las de encima del precio. Yo te marqué dos para comprender cómo el precio se respetó. Ahora vamos a trabajar en tiempo real y nos vamos a acercar más al tiempo actual para detectar las resistencias más cercanas, por ejemplo, en gráficos de 4 horas. Así ustedes la pueden ver en tiempo real, obviamente en la próxima jornada y en el próximo día. En 5 minutos, ¿también puedo operar con soportes y resistencias? Sí, Marcela, también en 1 minuto. Necesitas una comprensión, una práctica, una teoría, un ejercicio, una ejercitación, pero se puede claramente. También obviamente depende qué activo, ¿no? No todos. Bien, perfecto, aquí me van diciendo que sí. Entonces, como les decía recién, encontramos zonas de precio que han sido respetadas en el pasado y nuevamente han sido respetadas en el presente. Voy y borro todo lo anterior. Nos vamos a acercar a las más cercanas. Fíjense que estamos en 1.2387 y hubo en la zona de 1.2020, 19.90, 1, 2, 3, 4 intentos sin poder quebrar. Después, lógicamente, un movimiento muy fuerte a la baja que marcó mínimo, nos visto de muchísimos años, creo que desde el año 1984-85 había llegado a 14.30,
No pudo confirmar y fíjense que el mes pasado cerró con un patrón de vela por encima del 50% del recorrido. Es otro tema que excede, pero en principio nos vamos a quedar con esa zona de soporte cercana a 1.20, 1.2020. Fíjense que nunca hablo de un precio puntual, sino niveles, que está no muy lejos de ese 23.87. Y si uno tuviese que trazar en gráficos mensuales, fíjense cómo un importante nivel en la zona de 32.80, 33, ha habido una gran cantidad de cierres desde el año 2015 y también 2016-17 y de cierres, lógicamente, en los últimos años en el 2020. Ahora me voy a gráficos semanales y vamos a ver cómo podemos ser mucho más preciso todavía, porque lógicamente podemos tener mayor cantidad de velas o de sesiones. En una sesión mensual de una sola vela, vamos a encontrar entre 4, la mayoría de veces, y 5 alguna vez, velas semanales. Entonces, 4 velas semanales, quiero decir, nunca 5, error mío. 4 velas semanales, ¿sí? Y algo más en alguna semana, depende cómo cierre, pero 4 velas semanales. Entonces tenemos mayor cantidad de intentos, entonces podemos precisar un poco más. Ese 32.80 por ahí podría haber sido un 33, zona de resistencia. Ese 1.20.26, ¿sí? Más cercano hubiese sido 1.20.10, 1.20.20, no está mal tan cercano. Pero aparecen otros niveles u otras zonas también más cercanas. Vamos a marcarlos con otro color. ¿Sí? Vamos a ir al color, por ejemplo, anaranjado. Fíjense cómo aparecen niveles de precio. Vamos a ir a este más cercano. 24.70, 22. Mínimo, mínimo, máximo. Cierre, cierre, mínimo. ¿Sí? En 24.70 y no quiero dejar de lado este que teníamos trazado antes en 26.60. Entonces, vamos a gráficos diarios y nos quedamos con estos niveles para poder llegar a una mayor comprensión de estos niveles de soporte y resistencia. Querer, reventar, como quieran. De mi lado me gusta la lógica, me gusta comprender, me encanta entender los comportamientos de mercado a partir de los, lógicamente, comportamientos masivos de los seres humanos. Por alguna razón cayó, subió el precio y en los últimos días no ha podido con la zona de 24.76, 24.77. Esto lógicamente constituye una fuerte zona de equilibrio de resistencia y un importante nivel para ponernos a la baja en cualquiera de estos niveles. Por debajo, lo habíamos trazado en los niveles anteriores, 1.21, 1.28, 1.22 es una fuerte zona de soporte. Entonces, fíjense cómo en gráficos diarios me quedan trazadas cuáles son la resistencia 1 en 24.75 y podríamos decir la resistencia 2 en la zona cercana a 1.2660. Si yo tuviese que trazar los dos soportes en zona diaria, a mi entender, tendríamos en la zona de 1.22, 21.90 y por debajo de la misma tenemos la zona de 1.2015, 1.2020. Bien, vuelvo a las preguntas. Adelante, porque quiero ir a partir de esto a armar un pequeño plan de trading tomando ni más ni menos esto que les mencionaba, zonas de equilibrio donde el precio se detuvo 1, 2, 3, 4 veces. Me preguntan, Diego, si tenemos en cuenta el volumen de la operación. El análisis técnico de mercados es definido, según Murphy y otros tantos autores, como el estudio del precio, el volumen y el interés abierto en el tiempo de un determinado activo. El volumen es importante, sí. Y la información que más le agreguemos puede serlo o no, depende de nuestro conocimiento y utilidad. Tomo una de las cosas que mucho se está utilizando ahora, que no por más información implica que uno sea más efectivo. Pero si toda información que te ayude a tomar decisiones y ganar más de lo que perdés, adelante. Diego me pregunta, ¿qué impacto puede tener el reporte de empleo sobre este par? Sobre cualquier par va a tener impacto el importe de empleo del día de mañana. Hago un pequeño comentario y trato de no extenderme mucho más, pero sí pueden acercarme a algún correo y trataré de responderlo antes de la publicación del día de mañana. Mañana se conocen las nóminas de empleo no agrícolas y la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Es, sin lugar a duda, el dato desde el calendario económico más relevante, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el dólar
como le decimos por acá, es el macho del mercado, todo cotiza en dólar. Las paridades de monedas, en este caso libra versus dólar, tiene al dólar implícito, pero también los commodities, los índices, el petróleo, el oro, la plata, cotizan en referencia del dólar. Así que cualquier dato que afecte a la economía americana, a su moneda, la va a afectar y como consecuente también a los mercados financieros. Si el dato suele ser positivo para el dólar, debería debilitarse este par porque es libra dólar. Si el dato es negativo para este par, deberíamos ver un movimiento al alza. Esto es pura y exclusivamente un análisis muy simple. Por último, se conoció la semana pasada el dato de empleo semanal, la petición de las nóminas de empleo, la petición de empleo, de petición semanal de empleo en los Estados Unidos. La peor cifra se comunicó la semana pasada, hoy fue revisada al alza, se conoce los jueves, y además la cifra de hoy fue casi el doble de la semana pasada. O sea que los datos de empleo de Estados Unidos vienen malísimos. Mañana viernes se conocerá la cifra oficial del empleo. Se espera una destrucción de los empleos no agrícolas y una suba de la tasa de desempleo. Vamos a empezar a jugar con las expectativas del mercado. Si la destrucción y la suba es mayor de la esperada, es altamente probable que veamos un impacto negativo en el dólar en todo el mercado. Con este es un comentario muy amplio para que te quedes, Diego, de respuesta. Vamos a seguir con lo de la sesión. Acá me preguntan respecto a... me preguntan cómo trabajar con los colores de gráfico. Botón derecho en el gráfico, ahí lo estás viendo, propiedades, y ahí tenés background, ahí cambias el color de gráfico. Acá me pregunta Luis, ¿qué recomiendas más? ¿Seguir la vela o la mecha? Todo. Di la semana pasada, me parece, sí, una sesión de velas japonesas. Hay una importantísima bibliografía. El cuerpo de vela es importante, las mechas son importantes, las relaciones entre las aperturas y cierres máximos y mínimos también, y sobre todo la agrupación de las velas es importante. Todos me están dando indicios de lo que puede llegar a pasar. Estudialas todas, Luis. Aquí Dilio me habla de Fibonacci, del ratio de 61 y si es una confirmación de que puede ir a la baja en este precio. Me imagino que estarás, no quiero irme mucho del tema actual, les pido por favor que la mayoría de preguntas sean sobre el tema actual, pero como Fibonacci es mi debilidad, mi tesis de grado universitaria fue en base a sus retrocesos, simplemente me imagino que estarás diciendo que cayó, el precio corrigió hasta casi el 61% y es una importante fuerte zona de resistencia, podría caer a partir de los niveles cercanos, mientras que no pase la zona de 25-20, la libra esterlina a mi entender también está a la baja, esto implicaría una fortaleza del dólar. ¿De qué manera se puede fortalecer el dólar con el informe mañana? Eso lo sabe solamente el mercado y yo no soy el mercado. Pero puede darse. Vuelvo a las preguntas sobre las zonas de equilibrio, en este caso soportes y resistencias. Me preguntan si es conveniente abrir posiciones antes de la publicación de datos, dependiendo tu estrategia, el riesgo asumido, tu conocimiento, pero sí créanme y entiéndanme todos los que están acá, que la forma de mantener ganancias sustentables en el tiempo es tratar de alejarse del riesgo. Hay gente que encuentra el timing de operar con noticias y le va bien, pero claramente puede haber movimientos más que volátiles, aperturas de las horquillas de precio, entre precio de venta y de compra, lo cual me cuesta salir porque si se abren necesito que suba mucho más si compré para que gane, porque primero tengo que recuperar el spread. Así que puede haber movimientos muy volátiles al principio hasta que la noticia es en parte asumida por el mercado. Mi recomendación siempre es esperar unos minutos. Si el precio llega a 1.2196, en este gráfico se puede entrar con una operación de compra, ¿sí? Puede ser tu estrategia. Para eso está la zona de equilibrio. Como decíamos, es posible que al principio respete.
¿En qué temporalidad recomiendas hacer análisis? Verónica me pregunta, excelente pregunta. Siempre comenzar de gráficos mayores y luego de gráficos menores. Empezar en semana, perdón, mes, semana, día, y depende luego qué tipo de cantidad de tiempo quieres estar dentro del mercado. Depende un poco de tu estrategia de riesgo, también depende de la cantidad de tiempo que tengas disponible para operar. Hay mucha gente que opera en tiempo parcial, es una orden colocada y se va. Hay gente que tiene posibilidad de estar en el mercado y toma muchas posiciones en plazos cortos de tiempo. Todo eso depende, pero en realidad sí es importante conocer las temporalidades mayores para saber cuál es la tendencia dominante y cuáles son las menores. Lautaro me agrega, informa de que el gráfico siempre que lo abras aparezcan los colores de que vos determinás. Sí, Lautaro, lo dejas establecido y queda. ¿Dónde está la zona de equilibrio en el extremo de las medias o en el cierre de las velas? Son zonas, Ricardo, son zonas. Y la realidad es que cuando uno quiere ser lo más preciso posible en un mercado que no es exacto, ¿sí?, va a encontrar con que mayor cantidad de zonas respetadas, más fuerte es el nivel. Fíjate acá que yo trazaba 1.2475 y tengo algo que no suele darse. Cuatro jornadas diarias de 5 que respetó ese nivel. Muy fuerte zona de resistencia. Que se extiende a 25, a 24.60. Siempre teníanlo como zonas, más o menos 25, 30 pips. En una libra esterlina es correcto, está bien. Muchas veces uno me dice, pero se fue a 24.93, me tocó el stop y cayó. Puede suceder. También hay que empezar a entender la velocidad del mercado, pero que es una zona de congestión, es una zona de congestión. Y que si uno sabe y conoce determinar los niveles de entrada y de stop, probablemente pueda tomar importantes decisiones en el mercado. Acá Vladimir me pregunta qué es una mecha larga. Las mechas largas implica la relación, por ejemplo, lo que se ve aquí, es la relación, ¿sí? Acá abrió, se fue muy arriba y cerró una vela blanca salsista, pero muy por debajo de la mecha larga, implica que hubo un rechazo de los máximos. Esa es la distancia entre el punto máximo de esa sesión hasta el cierre. Acá me pregunta Brian, ¿qué te dicen las últimas velas del par que estamos viendo? Lateralización. Son 4 o 5 días en una zona clara entre 23.50 y 24.70. Hay una lateralización de mercado, claramente. ¿Sí? Estamos en una zona de duda. ¿Cuál podría ser el mejor apoyo para poder identificar los soportes y resistencia? Me pregunta Gameliel. Tu estudio, fórmense. Ese es mi mejor consejo para todos ustedes. Con el curso, el seminario que quieran, con los libros que quieran. Siempre es mejor estudiar de alguien que lleve tiempo en el mercado y que tenga más cicatrices que ustedes. Les va a evitar perder tanta plata y ganar tiempo. Pero su estudio es clave. ¿En qué temporalidad aconsejo operar? Depende nuevamente, hay quien me pregunta, pero es lo que me decían recién, depende de cada uno. Depende del riesgo que quiera asumir, la disponibilidad que tenga para el mercado, un montón de razones. ¿Cómo confirmo el movimiento después de la zona de equilibrio? Me pregunta Claudia. No comprendo tu pregunta, pero si me puedes dar más información, con gusto te la respondo. En la zona de equilibrio debería marcarse en el extremo de las mechas o en el cierre de las velas. Son zonas, Ricardo. Creo que recién me preguntaste algo muy similar. No tomes el mercado este como exacto. Yo marco 1.2475, pero puede ser 1.2465, 1.2490. Hay que darle 25 o 30 pips a la libra esterlina. Acá justo me da bastante precisión. Yo suelo marcar los máximos, por alguna razón se detuvo. Pero si quiero ir a una precisión mayor, me tengo que ir a gráficos de 4 horas, por ejemplo, y voy a buscar con otra línea horizontal más chica. ¿Sí? Tenemos una verde, rojo, rojo, vamos a buscar un rojo fuerte. Tenemos una zona también en que empieza en 24.10, entre 24.10 y 24.75 mira la cantidad de cierres en 4 horas, en máximos que tenemos. Y si voy por debajo del precio, encuentro que entre 23.50 y 24.10 es una zona lateral que se ha movido gran cantidad de veces. De haberla detectado, podría haber comprado a la baja y vendido en momentos más altos. ¿Sí? Acá estamos en un nivel de consolidación en las últimas 4 horas muy fuerte. No quiere decir que esto se mantenga mucho más. Es más, a medida que pasa el tiempo hay mucha más probabilidad de quiebre. Nos marcaron las zonas donde debería uno entrar después del quiebre en la venta, o si es a la baja, o
al alza, si quiero la zona de 24.15, 24.20, tenemos entre 24.20 y 24.75 una zona de 30-40 pips que pareciera que debería ir, y debajo de 23.50 la siguiente zona de soporte estaría aproximadamente en 22.70 más o menos. Y acá tenemos claramente cuáles serían las zonas intermedias de soportes y resistencias en la libra esterlina. Jairo me pregunta, al estar diagnosticando entre mínimos, ¿te da una tendencia en el mercado? Ay, me es difícil entender tu pregunta, Jairo. Entre estos tres máximos me decís, no mínimos. No lo sé, no sé bien tu pregunta, pero si es sobre tendencias, la tendencia ha sido la baja. Intentó 1, 2, 3 veces no continuar, no pudo, cambió dirección. Y en este momento estamos viendo en los últimos días una lateralización luego de una suba que ha sido parte de una corrección del movimiento bajista. Entonces, si yo voy viendo gráficos mayores, quizás semanales estaríamos a la baja con una corrección mensual a la baja, corrección semanal al alza y luego en días una consolidación en idas y vueltas. Ese sería mi diagnóstico. Acá me preguntan sobre Fibonacci, trato de concentrarme, me faltan 2 tópicos más y la realidad es que las preguntas son muchísimas. ¿Cuándo rebasa el soporte? ¿Ese indicio de rebotará? Los soportes y resistencias están para ser quebrados. Cuando se rebasa es muy probablemente que haya un movimiento tipo pullback, que vuelva a caer y vuelva a seguir. También lo mismo ante un rebote, o sea, puede haber un primer movimiento de rebote y un segundo impulso de querer quebrar. Pero una vez que supere los niveles en cierta cantidad de puntos, es posible que haya un movimiento veloz de ida y vuelta. Ese movimiento es muy brusco, muchas veces nos toca un stop, nos toca una orden, nos da bronca y después el segundo impulso es el que confirma. Eso también es un tema de timing de mercado que lógicamente con el tiempo uno lo empieza a aprender. Para operar en 5 minutos, ¿qué temporalidad histórica sería la mejor para tener un mejor análisis? Gamail, es muy sencillo. Cuando uno elige un par, estudia el primer día del mes, la semana, el día, y si lo va a estudiar día a día, no vuelve a mes, semana. Lo va viendo en 4 horas y en 1 hora. Para estudiar, para poder operar 5 minutos, 4 horas y 1 hora es una buena señal, una señal para operar. Es decir, una buena marco de tiempo para que nos guíe la operatoria. Dicho esto, estoy en 4 horas, me marqué las zonas gráficas, luego me voy a gráficos de hora y claramente nos muestra el mapa perfecto. Está en rango y de vuelta y en este momento estaríamos en el medio de este rango. Si me quiero ir a media hora, lo mismo, o sea, tengo, fíjense, las zonas claramente fijadas. Entonces, acá donde, y espero que baje para ir al rebote, y si quiebra para ir a la siguiente zona. Acá tengo claramente los niveles de entrada. ¿Sí? Una vez que me quiebra, la zona de 1.2350, si me llega a quebrar me voy a la baja hasta el siguiente nivel, aparecen niveles intermedios, más débiles, o me voy al rebote esperando que vaya lógicamente hacia arriba. Puede que haga todo el recorrido, puede que lo haga, pero por ahí puedo hacer un 23.50 a 23.60. Depende de lo que yo vaya a buscar por el mercado. Pero claramente fíjense cómo empiezo a ver un mapa de trading, donde tengo las zonas de equilibrio donde o puedo comprar o puedo vender. Puedo colocar los stops y puedo colocar los límites de ganancia. ¿Sí? Preguntas sobre soportes, resistencias, zonas de equilibrio, lo que estamos haciendo con la libra esterlina. Me preguntan acá si la vela que cerró era un martillo, no la vi bien, no la puedo elegir, pero sí, pueden ser que se produzcan, lógicamente, patrones de candlestick que nos den indicios también a fortalecer nuestra decisión. Estamos buscando mayor cantidad de argumentos, Fibonacci, gráficos de velas, indicadores. Hay una gran cantidad de herramientas. Y créanme que no por conocerlas todas son mejores. Y déjenme darles un ejemplo. Hay una persona que en su momento fue profesor de alguna manera mío, o una persona que lo consideraba un estudioso porque en realidad me enseñaba un montón, pero era tan estudioso que nunca operaba porque se hundía en el mar del conocimiento. Porque cuando uno va a operar en el mercado hay una señal que me dice vender, pero seguramente hay otra que me esté diciendo comprar. Y si sigo buscando información, pierdo tiempo de entrada al mercado y
y me hundo dentro de ese océano de conocimientos. Entonces, por eso les hablo siempre que no es malo tener una persona, un tutor que uno lo vaya guiando. Bien, me preguntan de libros, envíenme algún correo a aquellos que quieran bibliografía, info@molefex.com, me preguntan de otros pares, me quiero concentrar y quiero ver si puedo avanzar un tema más antes del cierre. ¿Cuáles son los horarios más adecuados para operar? Muy buena pregunta, Melquín. La realidad es que nosotros podemos operar, o dicho de otra manera, vamos a operar porque queremos ganarle al mercado, lógicamente, y evitar perder, o por lo menos ganar más veces de las que perdemos, pero para eso necesitamos movimiento, necesitamos que haya amplitud de movimiento. Y si ahora estamos viendo en la libra dólar, a minutos nomás de que abra la sesión asiática para el mercado, vamos a ver que casi no se mueve. Entonces, hay momentos que no nos conviene operar porque el mercado no se mueve y me voy a aburrir, voy a perder el tiempo. Entonces, mis comentarios es operar en los movimientos de mayor volumen. El mercado que más volumen tiene es el mercado americano. Minutos o un rato antes de la apertura de Wall Street, en el premercado, y lógicamente hasta unas 2-3 horas después de la apertura de Wall Street. Antes de Wall Street está el mercado europeo, que es el segundo de más volumen, y de hecho se llegan a solapar. Así que el premercado europeo y la apertura del mercado europeo también es un buen momento para operar y sería el segundo horario de operatoria. La tercera, dentro de un rato, con la apertura de la sesión asiática, suele brindarse 1 hora y media, 2 horas de buen movimiento de precios. A mi entender, serían los horarios donde uno debería operar. Si uno opera en mayor plazo, puede colocar una operación, sus límites de ganancia y pérdida, y lógicamente esperar, avanzar y tratar de que el mercado haga lo suyo. Uno ya fijó su estrategia. Acá nos pregunta, mi pregunta era direccionada a qué indicador nos podría ayudar más para medir soportes y resistencias. Acá estamos mejor, Gamaliel. Bien, hay diferentes formas de medir soportes y resistencias. Si yo entiendo soporte y resistencia como una zona de equilibrio donde la oferta es igual a la demanda, una de ellas es la que estamos viendo en el día de hoy, que me parece que no vamos a ver mucho más, que es a partir de donde el precio se detuvo. Detectar esas zonas de soporte y resistencia del pasado y, lógicamente, tratar de trazarlas en el futuro. Hoy me preguntaban cuáles son las dinámicas. Una de ellas son las líneas de tendencia y los canales, que también los vamos a ver, probablemente lo dejemos para una próxima sesión. ¿Por qué? Porque son inclinados, pero también son zonas de equilibrio donde el precio, la oferta se equipara a la demanda. Fibonacci con sus retrocesos o la teoría de los tercios también son herramientas para poder medir, lógicamente, las zonas de equilibrio. Hoy me preguntaban de los puntos pivots, también son herramientas para medir de alguna manera zonas de equilibrios porque es una fórmula que combina cierres máximos y mínimos. Así que hay herramientas, algunas analíticas, gráficas, otras a través de los indicadores, que no dejan de ser fórmulas matemáticas que manifiestan comportamientos del mercado. Preguntas, hay un montón, quiero terminar respondiendo. ¿Cuál recomiendas, soportes y resistencias en las mechas o el cuerpo? Recién hace un ratito me hacía la misma pregunta, Oscar. Zonas. Tomen máximos, mínimos, aperturas y cierres. Y traten de generar niveles. Fíjense que vuelvo al gráfico un ratito más. Me voy a poner otro color más. Voy a poner un color blanco, por ejemplo, y para marcar más zonas ¿cómo se llama?, de equilibrio, ¿no? Fíjense que desde el precio actual, si yo tuviese que marcar aquí arriba, en 1.23, 90, 24, fíjense que tengo acá, vamos a poner así en blanco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por acá atrás también, 14, 15. Tengo como 15 toques. La zona de 1.23, 90, 24 es una fuerte zona. Que en algún momento la rompió y se fue a la siguiente y volvió a caer. Y cuando cayó volvió a subir y después volvió a bajar. Entonces, cuanto más toques tiene una zona, más fuerte es.
lo que implica es que en algún momento va a ser quebrada. Y cuando sea quebrada, el movimiento seguramente sea más veloz. Algo muy parecido nos está pasando acá abajo. 23.70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un montón de veces que toca. Entonces, de mi lado, les diría que operar entre 23.80 y en 24, estos 30, 40 pips, entres a la compra o entres a la venta, es muy probable que tengas ganancia. Depende de lo que vayas a buscar. ¿Por qué? Porque el precio está yendo y viniendo en esta zona. Si tengamos en cuenta que cuando la abandona debo salir, pero el precio está encontrando zonas de rebote en los niveles actuales. Entonces, estamos dentro de una zona de no libre trading. ¿Qué significa libre trading? Y fíjense cómo en otros niveles, ¿sí? Cómo el precio acá no tuvo tantas paradas y cómo en esta zona que voy a marcar ahora, el precio tampoco tuvo tantas paradas. Cuando ha quebrado ha ido directamente a unas zonas mucho más arriba, desde 1.2430 le podríamos decir, abandona y se va a 1.2480. Tenemos 30, 40 pips, no con tantas barreras como la zona actual entre 24.20 y 23.70. Fíjense, ahora empezó a subir y posiblemente en tu rato vuelva a caer. Está en zona en rango, zona de consolidación y de vuelta, zona más libres de trading más posicionales. Vuelvo a las preguntas. ¿En qué temporalidad hacemos las entradas más precisas? Exactamente, depende del par, Brian, que uno quiere operar. Es recomendable operar en marcos de 5 o 15 minutos en zona de congestión. ¿Por qué no? Depende del horario. Y mientras respetes tu plan, sí, recién lo acabo de decir. Más preguntas. ¿Tienes alguna opinión sobre un programa fundamental del Reino Unido ante la debilidad de su moneda? De todo, puedo decirte, Diego, de todo. Y la realidad es que voy a encontrar un montón de explicaciones que argumenten los movimientos y otro tanto que no lo argumenten. Ahora es el coronavirus, ¿sí? Pero sacando el coronavirus, lo que está pasando es, lo vimos recién, recuperó la libra esterlina. Decime vos o alguno de los que presentes si hubo una razón fundamental en los últimos 10 días que haga fortalecer a la moneda británica. De hecho, el Banco Central Europeo, el Banco Finland, redujo los tipos de interés, o sea que debería estar mucho más abajo la libra esterlina. No hay ninguna razón para que la libra haya recuperado posiciones desde lo fundamental, desde el Reino Unido. Sí podríamos tenerlo desde la debilidad del dólar, porque también la Reserva Federal debilitó los tipos de interés, bajó los tipos de interés. Entonces, como consecuencia de la debilidad del dólar, podemos decir que haya subido la libra, pero si no, no hay razones desde el punto de vista de lo que pasó post-Brexit. Aquí acá la libra esterlina me dice pareciera que formó un banderín, podría serlo, depende del horario, depende del tiempo. Por lo pronto, en gráficos menores, claramente es ida y vuelta. Muchas veces las rupturas falsas, eso puede comprobarse tal vez con el volumen, con la forma de la vela, con el timing, Boris. La realidad es que la falsa ruptura te lo marca muchas veces el operar muchas veces o estar viendo mucho tiempo el mercado. Las rupturas esas se dan en determinados horarios. Hay horarios que muy difícil que se dé la ruptura. Entonces, uno con mayor cantidad de información puede anticiparse a estas cosas, independientemente que cuando uno fija un plan de trading tiene que respetarlo. ¿Cuál es la idea de poner soportes y resistencias? Me pregunta Vladimir. Creo haberlo dicho hace un ratito, pero con gusto lo puedo repetir. Uno lo que va haciendo es marcando un mapa de dónde el precio se detuvo en el pasado y probablemente se detenga en el presente. Donde el precio se detuvo en el pasado y probablemente se detenga en el presente. Si yo conozco dónde se detuvo en el pasado y probablemente se vuelva a detener, puedo tratar de tomar una posición en contra de la dirección ahí, o en caso de que la quiebre, hasta la próxima zona de tensión. Es un mapa que me permite a mí poder planificar mi trading. Creo que ahí te pude responder. Para no ser tan robusto la marcación de soportes y resistencias, ¿cuántos aconsejas marcar? Muy buena pregunta, Marcela. Yo trato de marcar los 2 por encima y 2 por debajo de la zona actual, intentando que sean los que mayor cantidad de veces el mercado respetó. Cuanto más intentos tiene, más fuerte es. Esa es una de mis reglas.
Jairo me pregunta si entre los tres máximos te daría una determinación de la tendencia, es decir, el máximo bajista sería, qué complicada. ¿Esto te daría ayuda suficiente para ir en la tendencia del precio? Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Si yo me siento confiable, tomo la decisión, claro que sí, claro que sí. Bien, ¿alguna pregunta más? No me queda claro al final cuál es la zona de equilibrio. Estamos tocando muchos temas, Maritza me pregunta. Bien, Maritza, discúlpame, no es mi objetivo que marearte. Trato de a todos responder lo mismo. Y nos vamos a quedar hoy con las zonas de soportes y resistencias como presentación gráfica de una zona de equilibrio horizontal donde los precios de compra se equipara con el precio de venta. ¿Qué quiero decir? En aquellas zonas donde se ha detenido el precio por arriba del precio actual en el pasado, son resistencias. Aquellas zonas donde se ha detenido el precio por debajo del precio actual son soportes. Y a partir de esos máximos, mínimos, zonas de cierre pasadas que detuvieron la suba y que me dan argumento que es muy probablemente que las detengan en el futuro, me sirven para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Si va a acercarse a esa zona, puedo, en base a mis probabilidades y estudios, estimar que va a rebotar. Entonces, si el precio sube, y le vamos a marcar zona de suba hasta 1.2398, 1.24, puedo vender cubriéndome con un stop por encima, o puedo comprar una vez que haya vulnerado hasta la próxima zona, por ejemplo, hasta la zona siguiente en 1.2410, 1.2420. Tengo 12, 13 pips por encima para poder aprovechar parte de ese recorrido. Por favor, confirmame si pude aclarar un poco, Maritza, todo lo de hoy. Bien. Vladimir me pregunta lo mismo. Creo haberlo respondido. ¿Cómo puedo descargar el 24 los históricos de un mes o semana? Muy buena pregunta, Gamael. Muy buena pregunta. Aquellos que quieren trazarlo pueden, ¿sí? Utilizar Seibas acá. Estando en gráficos de 4 horas o en gráficos de días, pueden salvar y me marca los datos. Pueden hacerlo en un archivo CB, me parece. ¿Sí? Y me marca directamente y después lo puedo abrir dentro de un Excel y me marca el histórico y me trae los máximos, mínimos, aperturas y cierres. Por ahí sí. José me pregunta, y ya siendo sobre el cierre de la sesión, ¿cuáles pares son los que más fuertes resistencias o soportes tienen? La realidad es que las paridades principales, los majors, todos, el euro, la libra, el yen, todos contra el dólar, el franco suizo podríamos decir que también, el dólar australiano, el dólar canadiense, el dólar neozelandés, todas estas monedas contra el dólar componen los principales y los secundarios, y ahí les diría que estos soportes y resistencias psicológicos, porque han detenido el pasado y probablemente se tengan en el futuro, tienen una fuerte incidencia. Seguimos un poco más. ¿Cómo puedo combinar estrategias? Bueno, en realidad uno puede combinar todo lo que es análisis técnico, siempre y cuando lo puedan estudiar. Estudienlo por ustedes mismos, tengan la fortaleza de encontrar sus resultados y una vez que encuentran sus resultados, ir hacia la operatoria. Acá, bueno, me están agradeciendo algunos. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? MOLFX, igual que nuestra página. La realidad es que teníamos más cosas para acercar y ver líneas de tendencia, también operando con canales y algunas otras que son también zonas de equilibrios importantes en los mercados. Por lo pronto, ya pasando las 9 de la noche y con gran cantidad de preguntas, me voy de a poco despidiendo, agradeciéndoles a ustedes su tiempo. Suelen preguntarme por qué medios nos pueden contactar. Les dejo mi mail personal, también puedo hacer el info@molefex, el Skype Molefex Management, nuestros teléfonos, nuestra página web, la página de LinkedIn, el Facebook. Les voy agradeciendo y a aquellos que le han quedado alguna duda sin contestar, como siempre, por favor, acérquenme sus comentarios a través de un mail, a través de alguno de los canales que estoy compartiendo con ustedes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero se hayan llevado alguna nueva herramienta o hayan confirmado alguna otra. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.